el yo atormentado, la disociación estructural y el tratamiento de la traumatización crónica, la disociación estructural primaria, prototipos de las partes aparentemente normal y emocional de la personalidad. ¿Cuál era mi otro yo? Aunque habíamos dividido una personalidad entre nosotras, yo tenía la mayoría de las acciones. Yo era la que iba a la escuela, hacía amigos y ganaba experiencia, desarrollando con ello mi parte de la personalidad, mientras que moral y emocionalmente ella seguía siendo una niña que funcionaba por instinto más que con la ayuda de la inteligencia. Silvia Fraser. En las personas traumatizadas, la división disociativa más simple de la personalidad es la disociación estructural primaria. La disociación primaria consta de una única parte aparentemente normal de la personalidad y una única parte emocional de la personalidad. Esta división de la personalidad parece evolucionar la mayoría de las veces en relación con un acontecimiento traumático aislado, si bien en las víctimas de abusos infantiles aparece bajo la forma del fenómeno del niño interior, o de lo que a veces se conoce también como un estado yoico. Proponemos que la disociación estructural primaria caracteriza los trastornos simples de origen traumático, tales como las formas más simples de TEPT, trastorno por estrés post-traumático, algunos de los trastornos de conversión y algunos de los diagnósticos CIE-10 de trastornos disociativos de los movimientos y las sensaciones. Características de la parte aparentemente normal de la personalidad. En el caso de la disociación estructural primaria, la PAN es con mucho la principal accionista de la personalidad. Es decir, la PAN de la víctima traumatizada engloba la vasta mayoría de la personalidad, a excepción de lo que ha quedado disociado en la P. El dominio de la P es mucho más pequeño en la disociación estructural primaria que en los niveles de disociación más complejos, pero varía en relación con el número de experiencias traumáticas que la PAN no haya logrado integrar. Eficiencia mental de la PAN. En unos casos, la PAN puede guardar cierta similitud con la personalidad pretraumática y en otros puede ser totalmente diferente. Uno de los factores que influyen en el grado en que la PAN se diferencia de la personalidad pretraumática tiene que ver con la eficiencia mental de la víctima traumatizada y, por lo mismo, con su nivel mental. La eficiencia mental de la PAN es generalmente superior a la eficiencia mental de la P. Sin embargo, es inferior al nivel desarrollado por la víctima traumatizada antes de la traumatización, porque las acciones inacabadas relacionadas con la experiencia traumática disminuyen el nivel mental. La incapacidad de integrar la P y los recuerdos traumáticos asociados configura las tendencias de acción inacabadas. Además, el grado de funcionamiento adaptativo de la PAN puede variar. La eficiencia mental de la víctima en calidad de PAN puede ser demasiado baja como para poder organizar adecuadamente diferentes sistemas de acción y sus distintos componentes. Cuanto más baja sea dicha eficiencia, más probable es que la víctima emprenda acciones sustitutivas en lugar de tendencias de acción que exijan una elevada eficiencia mental. El paciente en calidad de PAN evita consciente e inconscientemente los estímulos relacionados con los recuerdos traumáticos. Esta huida mantiene o refuerza la amnesia, la anestesia y la constricción emocional. Dicha evitación no es un objetivo en sí mismo, pero le ayuda a la víctima en calidad de PAN a sacar adelante su vida cotidiana excluyendo lo que parece demasiado difícil de integrar. Pero esta evitación mental también interfiere en la capacidad de la PAN para organizar, coordinar y realizar las tendencias de acción que se han convertido en características nucleares de la P. Algunas personas traumatizadas logran desenvolverse de una forma bastante normal durante años en calidad de PAN, con una P relativamente dormida o latente. Estas víctimas de experiencias traumáticas parecen tener una eficiencia mental relativamente elevada, con la excepción de la incapacidad de integrar el material traumático. Tales PANs tienen una gran capacidad de inhibir la P. Presumiblemente tienen las habilidades, la energía y la oportunidad de evitar ciertos recuerdos de la experiencia no integrada y de inhibir la reacción emocional a los recuerdos que son incapaces de eludir. Sin embargo, otras víctimas traumatizadas pueden mostrar un grado más avanzado de deterioro postraumático, donde la P invade crónicamente a la PAN o bien domina la conciencia, y el funcionamiento de la víctima traumatizada en calidad de PAN se deteriora también de una forma más general. Algunas personas tienden a oscilar con el tiempo entre diversos grados de descompensación, lo que en parte podría guardar relación con las oscilaciones normales de la eficiencia mental. Janet señala que muchas de las víctimas pierden la capacidad de asimilar nuevas experiencias, como si su personalidad se hubiera detenido decididamente en un punto determinado,
y no pudiera ir más allá mediante la adición o la asimilación de nuevos elementos. Así, la capacidad que tiene la víctima traumatizada de aprender de la experiencia y adaptarse puede verse limitada en cierto grado por todas las partes de la personalidad. Una dificultad de primer orden para la PAN en el caso de la disociación estructural primaria consiste en integrar las tendencias de acción dentro y a lo largo de los diferentes sistemas de acción asociados a la vida cotidiana. Esta dificultad puede tener que ver con la integración de dos o más tendencias de acción diferentes, pero también puede implicar una única tendencia de acción que se corresponde con distintos sistemas de acción. Cuando una determinada tendencia de acción queda asociada a recuerdos traumáticos, puede que dicha tendencia sea evitada dentro del ámbito de todos los sistemas de acción, dado que recuerda la experiencia traumática y puede activar la P. A Hilda la habían ahogado hasta hacerle perder la conciencia y ella se había llevado las manos al cuello en un esfuerzo por apartar las manos del hombre que la estaba estrangulando. En lo sucesivo, Hilda evitaba llevarse las manos al cuello independientemente de cuál pudiera ser el motivo, y por ello le costaba mucho lavarse el cuello o ponerse un collar o un pañuelo. El gesto sencillo e inocuo de llevarse las manos al cuello se le hacía prácticamente imposible, generándole un miedo que no alcanzaba a comprender. De esta forma, las tendencias de acción implicadas pueden afectar al desenvolvimiento de la víctima traumatizada dentro del ámbito de más de un sistema de acción. Algunas de las acciones que realizamos en la vida cotidiana incluyen una gama integrada de tendencias de acción de orden inferior que corresponden a una serie de diferentes sistemas de acción. Por ejemplo, comer en compañía es más complejo que comer solo. Cuando estamos acompañados, debemos integrar los componentes de los sistemas de acción del control de la energía, la implicación social y la puesta en escena. Algunas situaciones de la vida requieren tan solo unas tendencias de acción relativamente automáticas y simples, pero la adaptación a otras situaciones, tales como vivir en un entorno no social complicado, requiere percepciones, emociones, pensamientos y conductas más complejas. Estas tendencias de acción complejas implican la integración creativa y de orden superior de distintas tendencias de acción de orden inferior y de los sistemas de acción. Las tendencias de acción complejas pueden exigir un conocimiento consciente, pero también pueden fluir bastante inconscientemente, como sucede a veces en la expresión artística. Pueden ayudarnos a adaptarnos a entornos polifacéticos, mejorar nuestras vidas y expandir nuestro conocimiento y nuestra conciencia. Una gama infinita de acciones mentales y conductuales se puede entender desde esta perspectiva, abarcando desde complejas habilidades sociales, relacionales y de regulación afectiva, a habilidades tales como manejar un ordenador y conducir un coche, capacidades más sofisticadas de análisis, incontables manifestaciones de creatividad y el hallazgo de un sentido espiritual. Cuanto menor sea la eficiencia mental, menor será la capacidad de la víctima traumatizada en calidad de PAN de llevar a cabo dichas tareas integradoras complejas. Por ejemplo, la PAN puede realizar adecuadamente las tareas de la vida cotidiana, pero puede sentir que la vida no tiene sentido, y es incapaz de disfrutar como antes de la expresión creativa. O bien la víctima traumatizada en calidad de PAN puede desenvolverse bien dentro de una vida limitada, pero se desconcierta cuando la vida se vuelve más complicada. Síntomas negativos de la PAN. En ocasiones, la víctima traumatizada en calidad de PAN es capaz de mostrar una fachada de normalidad porque los síntomas predominantes de la PAN son negativos. Esto es, se trata de pérdidas de funciones derivadas la mayoría de las veces de la disociación y la evitación mental de la amenaza subjetiva. A veces, las pérdidas pueden ser más fáciles de disimular, ocultar o ignorar que los síntomas positivos. Las pérdidas disociativas pueden incluir cierto grado de amnesia, desapego subjetivo respecto de la realidad, diversas formas de anestesia sensorial, pérdida de afecto que deriva en entumecimiento o superficialidad emocional, y demás ejemplos que se describen en el capítulo 5. Estas funciones pueden estar más o menos profundamente disociadas y en cierta medida encontrarse en la PETS, por ejemplo, la rememoración del recuerdo traumático y las cogniciones, sensaciones y afectos asociados. En el caso de la traumatización debida a un acontecimiento aislado, la disminución del nivel mental de la PAN puede derivar en otro tipo de pérdida o disminución funcional de habilidades que no sería necesariamente de naturaleza disociativa, sino que implicaría más bien la inclusión de acciones sustitutivas en lugar de las habilidades de nivel superior. Por ejemplo, una víctima en calidad de PAN puede perder la capacidad de regular el afecto a consecuencia de la experiencia traumática,
o bien perder el apoyo social porque las relaciones se vuelven amenazantes o demasiado difíciles para el nivel mental limitado de la víctima traumatizada. La dificultad de la PAN en regular las emociones incluye problemas relacionados con el estado de activación fisiológica. Algunas víctimas en calidad de PAN padecen entumecimiento crónico, esto es, una detención de la sensibilidad y la conciencia emocional y física, sobre todo en relación con los acontecimientos y las relaciones traumáticas. El entumecimiento emocional y el vivir en la superficie de la conciencia son característicos del TEPT y otros trastornos de origen traumático, e inhibe la capacidad de disfrutar de la vida. Nancy Raine lo describe hablando de su propia vida a raíz de ser violada. El entumecimiento parecía extenderse por la totalidad del paisaje emocional, como la niebla. Ya no solo se embota el dolor, sino también el placer. De todas las consecuencias de la violación, esta fue la más difícil de identificar y la más difícil de soportar. Funcionaba con novocaína en el corazón, condenada a vivir en la vidriosa superficie de la laxitud emocional. Me sentía desconectada de todo y, a medida que pasaban los años, desconectada incluso del recuerdo de la vida emocional tal y como yo misma la había sentido en otro tiempo. Por el contrario, en la medida en que la evitación mental no sea eficaz, y la eficiencia mental continúe siendo insuficiente para integrar los recuerdos traumáticos, la persona siente una hiperactivación fisiológica crónica. En este caso, la víctima traumatizada puede no sentirse entumecida, sino antes bien ensombrecida por una disforia crónica, una sensación de apremio en relación con las tareas a realizar, ansiedad generalizada, depresión, culpa, vergüenza, frustración, irritabilidad o rabia que dificultan el desarrollo de la intimidad y el disfrute de la vida. Una paciente, Celia, con un TEP complejo estaba crónicamente angustiada y deprimida, además de constantemente desbordada y estresada. Cuando se torcía la menor cosa, se sentía gravemente deprimida y culpable y era incapaz de desenvolverse en el trabajo. La mayoría de las veces, la PAN oscilará entre los extremos de la hipoactivación y la hiperactivación fisiológica, debido a la incapacidad de regular el afecto. Síntomas positivos de la PAN. En la medida en que la víctima traumatizada en calidad de PAN no pueda inhibir la P, se verá acosada por la irrupción reiterada de esta parte de la personalidad, con recuerdos traumáticos tales como flashbacks, reminiscencias corporales y pesadillas relacionadas con el trauma. Estas intrusiones serían síntomas disociativos positivos. Pueden consumir una cantidad considerable de tiempo y energía para la PAN, además de ser extraordinariamente atemorizantes. La PAN, pues, evita cada vez más todo aquello que pudiera desencadenar potencialmente las intrusiones de la P, características de la parte emocional de la personalidad. La víctima traumatizada en calidad de P está fijada rígidamente a determinadas tendencias de acción que formaban parte de la traumatización. En la disociación estructural primaria, la mayoría de las veces las P's aparecen estancadas en los diversos subsistemas del sistema de acción responsable de la defensa. Pero la P también puede estar mediatizada por otros sistemas de acción implicados en la traumatización tales como, por ejemplo, la sexualidad. Ina, que padecía un TEPT, se excitó sexualmente durante la violación mientras su violador la estimulaba sin cesar. En calidad de P, no solo sentía miedo y agresividad, sino que también se masturbaba compulsivamente. Al margen de lo mucho que se despreciara a sí misma por ello, la masturbación compulsiva era una forma de revivir la violación. Ina repetía las acciones del agresor una y otra vez, para deshacerse de la excitación sexual que irrumpía de forma involuntaria como parte del recuerdo traumático. Ferenczi, terapeuta de veteranos combatientes traumatizados y de víctimas de abusos infantiles crónicos, señala las funciones defensivas a las que ha quedado fijada la P. Según este autor, el trauma incluye una división permanente de la personalidad, en la que una parte disociativa se manifiesta como el guardián frente a los peligros, y la atención de este guardián se dirige casi por completo al exterior. Únicamente le preocupan los peligros y los objetos del mundo exterior, la totalidad de los cuales pueden volverse peligrosos. Eficiencia mental de la P. La eficiencia mental de la víctima en calidad de P se ve más limitada de lo que lo está en calidad de PAN. La víctima en calidad de P está dominada por los recuerdos traumáticos y no ha logrado integrar el conjunto de la realidad actual, permaneciendo fijada a la experiencia traumática pasada y a las tendencias de acción relevantes a dicha experiencia. Así, la P presenta una retracción involuntaria y rígida del campo de la conciencia,
que se concentra principalmente en la amenaza relacionada con la experiencia de la traumatización. La víctima en calidad de P puede sentir miedo, rabia, vergüenza, desesperación o asco, y no darse cuenta de que el suceso traumático pertenece al pasado. Por tanto, dichas partes de la personalidad interpretan el presente real en relación con el pasado sin integrar. La P sería incapaz de adaptarse al presente sin la ayuda de la PAN. Las P's tienden a concentrar su atención en la pérdida del vínculo y las fuentes de amenaza física real o potencial. Una vez disociadas, las acciones defensivas tales como el ataque o la sumisión pueden volverse repetitivas y no llegar jamás a una conclusión. La P puede estar estancada en un sistema de acción y un determinado subsistema o modalidad en particular. Por ejemplo, cuando Amanda revivió en calidad de P la violación oral de que había sido víctima, abrió la boca e hizo gestos de tener náuseas, acciones que no eran apropiadas en la situación actual, sino componentes de la experiencia traumática a la que no podía poner fin. Las tendencias de acción únicamente se concluyen plenamente cuando las personas caen en la cuenta de que la experiencia pertenece al pasado. Una víctima de incesto, Margaret, habla de que en su adolescencia se asustaba con facilidad, se ponía en guardia cada vez que entraba en casa, se sentía paralizada y, como de cartón, cuando oía los pasos de su padrastro subiendo por las escaleras en dirección a su habitación, a veces trataba de apartarlo, pero en última instancia renunciaba a su fútil resistencia y se tendía y le dejaba que hiciera lo que iba a hacer. Se quedaba encogida en la cama durante horas después de los abusos, negándose a ir al colegio, sin comer, durmiendo sin parar durante horas y horas y aterrándose y llorando con desesperación si su madre salía de casa. De adulta solía llevar a cabo involuntariamente una y otra vez estas tendencias defensivas, por ejemplo, asustándose con facilidad, sintiéndose paralizada, enfureciéndose injustificadamente, incapaz de salir de la cama y sin querer tener ningún contacto social, o bien llamando obsesivamente a su marido por teléfono al trabajo. En calidad de P, Margaret estaba fijada a estos sistemas defensivos y era incapaz de dar por cerradas estas tendencias en el presente. Síntomas positivos de la P. En la disociación estructural primaria, la víctima traumatizada en calidad de P tiende a vivenciar representaciones de la experiencia traumática entera, en lugar de las intrusiones fragmentarias vividas en calidad de PAN. La expresión de Janet para esta evocación del recuerdo íntegro es reductio ad integrum. Dado que cada uno de los aspectos del recuerdo traumático está conectado a los demás, no se puede activar el primero sin dar origen al segundo, y el sistema entero tiende así a desarrollarse al máximo. Joan le describe así a su terapeuta su problema con los flashbacks: es siempre lo mismo. Vuelvo a revivirlo todo y no veo la forma de parar hasta que no ha pasado. Así, la P seguirá repitiendo las acciones relacionadas con la experiencia traumática, tales como encogerse, contraatacar o quedarse paralizado de miedo. Las emociones de la víctima traumatizada en calidad de P no suelen abarcan sin más la gama normal de afectos, ni son meramente intensas, sino que antes bien tienden a ser las emociones violentas propias del trauma. Estos cambios emocionales influyen en el sentido de la identidad asociado a la P. Este sentido de la identidad incluye la historia vivida de dicha parte de la personalidad en particular y una identidad autobiográfica. El yo subjetivo que vive los acontecimientos traumáticos es totalmente diferente del yo que vive la vida cotidiana, y con frecuencia las víctimas no pueden integrar estas experiencias discrepantes respecto de la propia identidad, lo que deriva en una disociación estructural. En la disociación estructural primaria, tal como en el TEP de tipo simple, el sentido de la identidad de la P se limita habitualmente a la experiencia traumática y nada más. Ahora bien, en algunos casos la P ha desarrollado una mayor vida propia y se caracteriza por la elaboración secundaria y cierto grado de autonomía. David es un paciente con un TEP de tipo simple relacionado con una experiencia concreta como combatiente. Tiene reviviscencias parciales en las que es consciente del presente, pero se vuelve incapaz de reaccionar y siente como si volviera a estar en la contienda. La P de David que revive el acontecimiento traumático no tiene un nombre o una experiencia independiente más allá del periodo correspondiente a la contienda. David no considera esta parte de él mismo como una persona separada, pero tiene la impresión de estar observando a otra persona cada vez que aparece. Ray es un paciente con un TEP de tipo complejo relacionado con malos tratos y abandono infantil, que presenta una P más elaborada y autónoma. Una de las P se refiere a él como Raymond.
Siente que tiene 6 años, está asustado y es incapaz de ser independiente ni de realizar actividades adultas como pagar los recibos o hacer la comida. A veces es consciente del presente cuando Rey está en casa, pero no cuando está en el trabajo. Se hace con el control y se pasa horas enteras dentro del ropero. El pequeño Raymond ve a Rey como otra persona que no se preocupa de él y que trata de ignorarlo. La P puede estar latente o dormida durante largos periodos de tiempo, pero finalmente puede reactivarse. Ello sucede cuando el individuo traumatizado se expone a una experiencia o unos acontecimientos que hacen de recordatorio de la experiencia traumática un desencadenante o más bien un estímulo condicionado, y la PAN ya no puede seguir inhibiendo por más tiempo la reactivación de la P. Pero también cabe la posibilidad de que la P se reactive y no invada la PAN, sino que más bien observa, en silencio desde una cierta distancia interna. Una vez reactivada, la P se hiperactiva o hipoactiva fisiológicamente, revive las creencias catastróficas, me voy a morir, esto es por mi culpa, vuelve a sentir las emociones de la experiencia traumática y muestra una tendencia a llevar a cabo acciones conductuales defensivas tales como alejarse corriendo del peligro, repeler el ataque o quedarse paralizado. La P puede invadir la PAN bajo la forma, por ejemplo, de pesadillas, o bien dominar completamente la conciencia y escenificar físicamente la experiencia traumática durante la noche sin conocimiento de la PAN. La P también irrumpe bajo la forma de flashbacks o de los llamados recuerdos corporales o somáticos. Según nuestra experiencia, estos recuerdos corporales no solo tienen que ver con las sensaciones y con los movimientos corporales, sino que incluyen otras características de las P tales como pensamientos, creencias, sentimientos y una determinada imagen corporal. Síntomas negativos de la P. La víctima traumatizada en calidad de P suele tener habitualmente síntomas disociativos positivos. La principal excepción sería el caso de la P fijada a la sumisión ante una amenaza de primer orden y que, en consecuencia, adolece de una grave reducción o incluso de una ausencia total de emociones aversivas. Tales partes de la personalidad suelen sentir igualmente cierto grado de hipoactivación fisiológica, entumecimiento emocional y físico y reducción de la percepción del dolor. También son generalmente insensibles a la estimulación, y en el caso de estar presentes durante un largo periodo de tiempo, tales P's, al activarse, pueden confundirse erróneamente con la catatonía. La relación entre la PAN y la P. Las partes disociativas no están totalmente separadas, sino que guardan cierta relación dinámica entre sí, incluso aunque no sea conscientemente reconocida. Desentrañar las interrelaciones entre la PAN y la P es esencial para comprender la teoría y el tratamiento de la disociación estructural. El elemento central de la relación entre la PAN y la P no es otro que la evitación de la toma de conciencia, sobre todo de la conciencia de las experiencias traumáticas. El desconocimiento y la evitación mutua de la PAN y la P se deben en gran medida a los efectos del condicionamiento, que se analizarán en detalle en el capítulo 10. Los pacientes con un TEP generalmente tienen miedo de revivir los recuerdos traumáticos y demás intrusiones, y por ello tratan de evitar dichas experiencias. Las víctimas en calidad de PAN suelen percatarse de lo extraordinariamente difícil que resulta sacar adelante la vida cotidiana cuando se sienten desbordados por las intrusiones y la hiperactivación fisiológica, lo que les brinda una buena razón para aferrarse a sus estrategias de evitación. Margaret, de la que abusaron siendo adolescente, habla así de su experiencia. Cada vez que algo me recuerda lo que me hizo mi padrastro, me quedo helada y la mente se me apaga. Si lo pienso, no puedo seguir con lo que estoy haciendo. Me tengo que parar. Supongo que será una cobardía, porque no soy capaz de pensar en eso, pero no puedo pensar en eso y vivir mi vida al mismo tiempo. Margaret había desarrollado una serie de fobias relacionadas con su traumatización. Tenía miedo de acercarse a los demás, miedo de sus emociones, miedo de vivir su sexualidad. Las estrategias de evitación son manifestaciones de estas fobias relacionadas con el trauma, y se analizan ampliamente en el capítulo 10. La fobia central en las personas traumatizadas es la fobia a los recuerdos traumáticos. El superviviente del Holocausto y escritor Aaron Appelfeld describe un ejemplo oportuno de esta fobia en él mismo y su grupo de supervivientes durante los años inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Adviértase el grado extremo de inconsciencia que desarrolló. ¿Cuánto tiempo duró aquel violento olvido? Cada nuevo año mudaba sus colores y cada nuevo año oscurecía una región diferente de la vida. En el momento en que el menor recuerdo o fragmento de recuerdo
Pareciera estar a punto de aflorar a la superficie, luchábamos contra ello como si fueran espíritus malignos. Nuestro olvido era tan profundo que cuando llegó el día de nuestro despertar, nos quedamos estupefactos y conmocionados. Estábamos tan lejos de nosotros mismos que venía a ser como si no hubiésemos nacido de familias judías, y lo que nos había pasado no era más que una especie de luz crepuscular a cuyo origen ya no podemos acceder. Hablábamos del pasado reciente con un extraño distanciamiento, como si no nos hubiera ocurrido a nosotros. Este ejemplo demuestra que al no disponer de la suficiente eficiencia mental, la integración del pasado puede serles demasiado dolorosa a las personas traumatizadas, por lo que continúan reaccionando ante las evocaciones intensas de las experiencias traumáticas con alarma y demás reacciones defensivas. En tales circunstancias, las víctimas en calidad de pan utilizan su energía y sus recursos para rehacer y mantener una vida normal después de la traumatización, y para evadirse de la P y de los recuerdos traumáticos asociados al pasado. Cada nueva intrusión involuntaria reforzará el miedo de la PAN a los recuerdos traumáticos. De esta forma, la fobia a los recuerdos traumáticos va ganando ascendiente con el tiempo, y para la PAN el pasado se vuelve cada vez menos real, en palabras de Appelfeld, como si no nos hubiera ocurrido a nosotros. Las estrategias de evitación de la PAN pueden acabar volviéndose extremas, rígidas e inconscientes, lo que se viene a sumar a un estilo de vida ya constreñido. Así, al tiempo que la víctima traumatizada en calidad de PAN dirige su conocimiento consciente en dirección a las actividades y objetivos de la vida cotidiana, consciente o inconscientemente también evitará los estímulos relacionados con el trauma. Por ejemplo, es posible que la PAN opte por evitar las relaciones que pudieran hacer las veces de recordatorios traumáticos, y en su lugar se concentre en su ocupación hasta el punto de convertirse en un adicto al trabajo. Como dice Nancy Raine, seguía adelante con mis cosas, y cuanto más atareada estuviera, pensaba, mejor. Me esforzaba por llevar una nueva vida que me permitiera dejar atrás a la mujer que había sido violada. Obsérvese en el ejemplo la distancia cada vez mayor entre la PAN y la P a medida que la PAN sigue adelante con su vida y se desenvuelve a un nivel elevado. Algunos individuos pueden evitar eficazmente los recuerdos no deseados durante un largo periodo de tiempo, particularmente con ayuda de la práctica. Puede que las personas con un CI más elevado y una mayor capacidad de memoria activa logren tener más éxito en relación con esto, pero desgraciadamente para muchas de las víctimas traumatizadas, cuanto más recurre la PAN a la evitación, más frecuentes son las intrusiones de la P. Tales intrusiones sugieren que dichas personas carecen del nivel mental suficiente requerido para poder evitar airosamente los recuerdos traumáticos que todavía no pueden ser integrados. Algunas de las estrategias evitativas de la PAN incluyen acciones conductuales tales como las autolesiones y el abuso de sustancias, además de la evitación de elementos externos que pudieran recordar las experiencias traumáticas. Las autolesiones y el abuso de sustancias amortiguan transitoriamente el dolor emocional y bloquean los recuerdos traumáticos. Pero tales conductas amenazan la necesidad que tiene la PAN de aparentar ser lo más normal posible, por lo que las víctimas tienden a ocultar o minimizar los síntomas con objeto de desmentir su dolor. Las defensas interoceptivas y sociales de la PAN constituyen las estrategias específicas de evitación que hacen acto de presencia como consecuencia de las fobias relacionadas con las amenazas procedentes del mundo interior y del ámbito de las relaciones. Las defensas interoceptivas, tales como la negación, la retracción y la disminución de la conciencia, pueden volverse muy marcadas y crónicas en el caso de que un mayor número de estímulos internos queden asociados a los recuerdos traumáticos y la P se vea obligada a recurrir a las intrusiones reiteradas. Las defensas interoceptivas rigidificadas y elaboradas dejan a la víctima desconectada en mayor o menor grado de la vida interior, los sentimientos, las necesidades y el autoconocimiento en general. Dicha evitación también puede llevar a aumentar las dificultades de relación, incluida la relación con uno mismo. Es prácticamente imposible establecer una intimidad con otra persona en ausencia de una intimidad con uno mismo, y viceversa. En el caso particularmente de las secuelas de una traumatización interpersonal, puede que la víctima traumatizada en calidad de PAN ya no solo desarrolle unas defensas interoceptivas generalizadas y omnipresentes, sino también unas defensas sociales que perjudican y dañan las relaciones. Dichas estrategias de evitación contra el apego y la intimidad, contra la posibilidad de darse a conocer a los demás, y contra la posibilidad de sentirse motivado por estímulos sociales,
reduce adicionalmente la capacidad de confiar de la víctima traumatizada y las posibilidades de recibir el necesario apoyo. Por ejemplo, es posible que las víctimas no refieran información personal cuando ello podría ser lo más apropiado, o que eviten situaciones en las que pudieran ser criticados o rechazados, tales como las relaciones íntimas o los eventos sociales. Muchas de las víctimas traumatizadas en calidad de PAN evitan las impresiones físicas y emocionales que les recuerdan las experiencias traumáticas, pero estas impresiones son necesarias, nos motivan a buscar lo que necesitamos. En otras palabras, nos mueven a emprender determinadas tendencias de acción que forman parte de un sistema de acción dado, el cual tiene unos objetivos determinados al servicio de la supervivencia y del bienestar. A veces las víctimas tienen dificultades en identificar cuando están cansados, hambrientos, estresados, solos o tristes. Al no saberlo, sus vivencias les impiden buscar comida, descanso, relajación, contacto o ayuda en relación con los afectos dolorosos. Particularmente, cuando sus propias emociones y demás estados internos les traen a la memoria los recuerdos traumáticos, las víctimas en calidad de PAN evitan sentir nada en el ámbito de sus relaciones y de la vida cotidiana. También pueden perder interés por ellos mismos, y en razón de ello no cuidar de sí mismos de forma adecuada. La víctima traumatizada en calidad de PAN puede presentar intensas reacciones negativas ante la reactivación de la P, incluido el pánico y la depresión, incluso en el caso de padecer amnesia respecto de la P. Moday describe a una paciente que tenía amnesia generalizada en relación con su niñez antes y durante el Holocausto. Su PAN parecía haber olvidado por completo su traumática niñez, llena de muertes, pérdidas y abandonos. Sin embargo, cuando la P se reactivaba intensamente, la PAN se sentía extremadamente afligida, maníaca y suicida, al tiempo que seguía padeciendo amnesia respecto del pasado. En calidad de PAN, las víctimas aprenden a temer, evitar, odiar, sentir vergüenza, asco o lástima de ellos mismos en calidad de P. No pueden tolerar la imagen de sí mismos durante el transcurso de los acontecimientos traumáticos. En el caso de la disociación estructural más compleja, las P's elaboradas también desarrollan la evitación de la PAN. El choque entre los objetivos relacionados con la vida cotidiana y los objetivos relacionados con la defensa puede derivar en acciones conflictivas y competitivas entre la P y la PAN en el mismo momento en el tiempo. Marie solía frotarse compulsivamente los labios hasta desollárselos y hacerse sangre, lo que se contradecía con sus meticulosos esfuerzos por parecer atractiva. En terapia se desveló que se trataba de una acción repetitiva por parte de una P que se esforzaba por borrar el carmín rojo que un agresor la había obligado a ponerse para que pareciera más sexy. Cuando el terapeuta pudo incluir esta parte de la paciente dentro de la realidad actual, Marie se limpió los labios con un Kleenex y después miró fijamente el pañuelo asombrada. «Tengo los labios limpios». Desde entonces, Marie no volvió a sentir la compulsión de limpiarse los labios, y pudo integrar plenamente la P que contenía los penosos recuerdos del abuso sexual. A veces cabe la posibilidad de que la PAN se desactive totalmente al activarse plenamente la P, fenómeno que desemboca en la amnesia de la PAN en relación con el episodio, y se conoce habitualmente como un cambio repentino y total de registro. Este término se ha venido limitando a los trastornos disociativos graves, pero también aparece claramente en algunos casos de TEP de tipo simple. Son muchas las anécdotas de tales experiencias en soldados combatientes con traumatismo agudo, por ejemplo, C.S. Mears advirtió la alternancia entre la P y la PAN que se manifestaba durante la fase aguda de la traumatización en los veteranos combatientes de la Primera Guerra Mundial poco después de abandonar la contienda. Personalidad normal queda en suspenso. Aunque sea capaz de registrar impresiones, no muestra ningún signo de reacción. Las experiencias emocionales recientes dominan y determinan la conducta. La personalidad normal ha sido desplazada por lo que podríamos llamar personalidad emocional. Gradual o repentinamente suele volver una personalidad aparentemente normal salvo por la ausencia de cualquier recuerdo de los acontecimientos directamente relacionados con el shock. Normal salvo por la manifestación de otros trastornos histéricos indicativos de una disociación mental. Una y otra vez se alternan la personalidad emocional y la personalidad aparentemente normal. A su vuelta, la personalidad aparentemente normal puede recordar, como en un sueño, las penosas experiencias revividas durante la irrupción transitoria de la personalidad emocional. La personalidad emocional también puede reaparecer durante el sueño. Los trastornos funcionales, tales como el mutismo, la parálisis,
las contracturas, etc., quedando después habitualmente en suspenso. Al despertar, sin embargo, es posible que la personalidad, aparentemente normal, no guarde el menor recuerdo del estado onírico y proceda de inmediato a reanudar el mutismo, la parálisis, etc. Reiteramos que aunque Miers habla de personalidades, desde luego no pretende cosificar estos sistemas psicobiológicos conscientes. Y la amnesia total de la PAN descrita más arriba constituye una exageración o una sobrevaloración en la mayoría de los casos, si bien se ha documentado que el TEPT implica problemas de memoria, incluidos diversos grados de amnesia disociativa en relación con las experiencias traumáticas. No obstante, de la cita anterior se desprende claramente que la alternancia entre la PAN y la P constituye una manifestación de la falta de integración de las experiencias traumáticas. Y dicha descripción ejemplifica que las experiencias y los síntomas disociativos de la PAN y la P difieren en muchos aspectos, y que tanto una como otra vivencian síntomas disociativos importantes. Más frecuente que la aparición de un cambio repentino y total entre la PAN y la P es la irrupción parcial de los recuerdos traumáticos, de modo que la víctima traumatizada no padece amnesia, sino que tiene más bien cierta experiencia consciente de sensaciones, de imágenes visuales, de sentirse compelido a comportarse o a sentirse de determinada forma. Por ejemplo, la PAN puede sentirse compelida a encogerse de miedo en un rincón, o bien puede mostrar una actitud y unas emociones combativas que pueden estar o no bajo el control voluntario, pero que la mayoría de las veces no se interpretan como flashbacks. Algunas intrusiones pueden incluir pesadillas traumáticas, en las que la P se activa plenamente, y respecto de lo cual la PAN muestra amnesia posteriormente, como observa Miers. A veces la irrupción de la P está todavía menos clara. En ese caso, la PAN padece síntomas inespecíficos desconcertantes tales como irritabilidad, hiperactivación o hipoactivación fisiológica, depresión, ansiedad, rabia, insomnio, impulsos autodestructivos y reescenificaciones inconscientes del trauma. Durante largos periodos de tiempo, a la PAN puede serle muy difícil identificar la causa subyacente de dichos síntomas, pero a veces es posible relacionarlos finalmente con intrusiones de la P. Además de los recuerdos traumáticos, otras características de la P pueden irrumpir en la PAN. Por ejemplo, la PAN puede tener pensamientos, imágenes o intrusiones sensoriales que podrían proceder de la P. A veces la PAN puede oír la voz de la P como una modalidad disociativa de alucinaciones auditivas. La PAN suele temer estos síntomas, dado que habitualmente suele tener poca o ninguna conciencia respecto de por qué ocurren tales experiencias, y ningún control sobre las mismas. A raíz de recibir cierta psicoeducación respecto de las intrusiones disociativas, Susan, en calidad de PAN, manifestó un alivio enorme y exclamó: «Ya no me dan miedo todas estas cosas que me pasan, porque ahora sé que no estoy loca, y todo encaja». La PAN y la P deben ser finalmente integradas dentro del contexto de una personalidad unificada, de manera que la PAN pueda tomar conciencia de lo que pasó y la P pueda tomar conciencia de que los acontecimientos traumáticos finalizaron. Las agotadoras estrategias de evitación se vuelven entonces menos necesarias y las víctimas traumatizadas pueden llevar a cabo tendencias de acción más flexibles y coordinadas en el ámbito de la vida cotidiana. Resumen. Mediatizada principalmente por los sistemas de acción de la vida cotidiana, la víctima traumatizada en calidad de PAN está volcada en desenvolverse en el día a día por lo que respecta a mantener las relaciones con los demás, poder trabajar y ser productivo, y llevar a cabo otras tareas y objetivos en la vida. Pero la PAN es incapaz de integrar la experiencia traumática. La PAN puede haber iniciado algunas tendencias integradoras después de los acontecimientos traumáticos. La mente humana es integradora por naturaleza, pero no ha sido capaz de llevarlas a cabo adecuadamente y enteramente. La víctima traumatizada en calidad de P está fijada a determinadas tendencias de acción activadas durante las experiencias traumáticas. En la disociación estructural primaria, dichas tendencias de acción forman parte habitualmente de las defensas para la supervivencia física propias de los mamíferos, encaminadas a proteger al individuo cuando se siente amenazado físicamente. La PAN se encarga de la evitación conductual de las reminiscencias externas de los recuerdos traumáticos y de las estrategias de evitación mental en relación con la P y los recuerdos traumáticos asociados, incluidos los sentimientos, pensamientos y deseos que suponen una amenaza psicológica.